Bueno, mis estimados alumnos, vamos a dar comienzo ahora a la segunda clase de este tercer encuentro. Vamos a seguir conversando sobre el tema de las publicaciones periódicas científicas. En primer término, en esta segunda clase, vamos a hablar de todo lo que sea atinente a de qué manera los autores tienen que presentar los manuscritos para poder ser aprobados por la revista y de qué manera las revistas deben ayudar a los autores para que esos manuscritos puedan llegar a buen término puedan ser publicados en el momento que corresponda. Bueno, para tal fin vamos a empezar a conversar acerca de, primero, cuáles son las instrucciones para la presentación de esos manuscritos, como decíamos antes, cuáles son las instrucciones para los autores. Vamos a hablar también de la evaluación de los trabajos académicos, qué son los comités de referato o arbitraje, sobre sistemas de evaluación y las pautas para los miembros del comité evaluador. La norma ISO 215, ¿sí? En nuestro país es la norma IROAN 32059, habla de cuál es la forma de presentación de los artículos en publicaciones periódicas. Y el propósito es, como decíamos recién, por un lado busca ayudar a los autores de la manera en que tienen que presentar sus manuscritos para que estos sean aceptados. Y por otro lado, es ayudar o asistir a los editores en la elaboración de guías para que los autores puedan presentar los manuscritos correctamente. En primer lugar, las instrucciones a los autores. En general, en estos casos lo que hay es una lista de control para que no se escape nada. Y en esa lista de control podemos enumerar los elementos generales, que es la forma física en que se desea recibir el trabajo. Cada revista, cada editor científico tiene unas maneras distintas, ¿sí? Cómo tiene que ser el papel del manuscrito, llamado también compuscrito, cómo debe hacerse la preparación del original, cómo deben citarse las fuentes especiales, cómo deben colocarse los títulos en las distintas secciones, de qué manera tienen que ir las ilustraciones. En algunos casos las ilustraciones se acompañan al texto, en otros casos las ilustraciones, según de qué tipo de ilustración se trate, va al final del texto o va intercalado. Eso depende del tipo de artículo que se está presentando. Cómo deben ser presentadas las referencias, tanto externas como internas. El tema del envío del manuscrito, la fecha de envío, la fecha de recepción, si hay correcciones, cómo vuelve al autor, ¿sí? Y por último, el tema de la corrección de las pruebas. Seguimos para adelante, ¿sí? Y ahora desglosamos un poquitito más cada una de las cosas que estuvimos viendo en la instrucción de autores en el slide anterior. Con respecto al tema de las generalidades, se debe indicar la forma física en que se desea recibir la contribución. Hay revistas que desean recibir la contribución de un modo y otras que la desean recibir de otro modo distinto. ¿Cómo tiene que ser el papel del manuscrito? La calidad, el color, el tamaño, si va a ser simple faz o doble faz. ¿Qué tipo de software se utiliza? Los formatos, si se usan plantillas, si se envía a través de mail. Bueno, si el manuscrito tiene que ponerse dentro de un formulario que está en línea, ¿sí? Eso respecto al manuscrito. Respecto a la preparación del original, bueno, la identificación, por supuesto, del autor, qué tipo de márgenes, qué tipo de tipografía. Las revistas son muy precisas en esto de cuáles son las fuentes tipográficas que se usan, cuál es el tamaño, cuál es la separación entre párrafos, los anchos de línea, la cantidad de caracteres por línea, si es interlineado simple, sencillo o no, si las hojas deben estar numeradas o no,
¿sí? Todo esto debe ser indicado, ¿sí? Seguimos para adelante. Con respecto a fuentes especiales y marcaciones, el área del título del artículo. Si por ejemplo, una de las cosas que se acostumbra es si el título debe ser publicado en un idioma o en más de un idioma. Lo que muchas veces sucede es que cuando el idioma del artículo no está en inglés, como el inglés es el idioma de la ciencia a nivel mundial, el título se lo pone en el idioma original, por ejemplo castellano, y además se pone un título paralelo en inglés, ¿sí? Para que aquellas índices de citas o bases de datos que toman nuestra revista y por lo tanto toman nuestros artículos puedan ver en inglés de qué trata el artículo, ¿sí? Por ahí acá no lo dice, y si lo dice lo estamos repitiendo. Hay tres elementos fundamentales del artículo que se publican en el idioma original y también en inglés. Y esos tres elementos del artículo son el título del artículo, el resumen del artículo y las palabras clave. En general, en las revistas académicas, en las revistas científicas, con referato, ya vamos a hablar de qué significa referato, estos tres elementos son bilingües. El título, el resumen y las palabras claves. Bien. Sigamos adelante con bueno, los encabezamientos. Acá habla de encabezamientos de las secciones primarias y secundarias. Si hay secciones, si tienen que estar numeradas. Si hay párrafos que necesitan una determinada tabulación. Si es necesario disponer de letras especiales, signos o fuentes. Si es necesario que la tipografía tenga diversidad de colores, ¿sí? Con respecto al tema de las ilustraciones, la forma de las imágenes, qué definición tienen, si las ilustraciones tienen que estar numeradas, cuál es el tamaño de esas ilustraciones, cuál es la posición de las ilustraciones dentro del manuscrito, si esas ilustraciones llevan o no llevan leyendas o llevan epígrafes, bueno, todos esos datos referidos a las ilustraciones. Si hay referencias externas a un artículo de otra revista o la referencia es a un libro, a un capítulo del libro, o la referencia es a un blog, a un sitio web, al trabajo o a la ponencia en un congreso, en un simposio, en una reunión, ¿sí? Todo eso tiene que estar contemplado. También, por supuesto, las referencias internas. ¿Cómo se hace para citar las referencias que después van a ser mencionadas o al pie de página o van a ser mencionados al final del texto del artículo, ¿sí? Si se usa el sistema más conocido que es el autoráneo o si se las numera para que al final del artículo queden las notas numeradas, si lleva notas o si lleva notas y lleva además referencias bibliográficas, todo eso tiene que estar perfectamente aclarado, ¿sí? Bien. Siguiendo con el tema de la instrucción a los autores, hay que tener presente, en referencia al envío del manuscrito, la dirección para enviar el original. Es decir, puede ser que los originales, la revista siga disponiendo de una dirección física, es decir, de una dirección de correo postal para enviar los manuscritos no solamente por mail o también por mail, pero además que haya un original que se envía por correo postal, ¿sí? O la revista posee una página web lo suficientemente elaborada para que incluya un formulario en línea, y en ese formulario en línea el autor pueda
depositar su artículo con todo lo que necesita para que el artículo sea publicado tal cual el autor lo pensó, es decir, donde ahí puede haber cuadros, mapas, ilustraciones, cita a pie de página, notas al pie, notas al final del artículo, todo lo que sea necesario para, para que el original llegue correctamente y ese sea el que después sea publicado por la revista. Por supuesto también tiene que haber una declaración de los derechos de autor. A ver, muchas revistas cuando aceptan publicar un artículo se quedan con los derechos del autor. Otras veces las revistas son más amplias en ese sentido y los derechos de autor pertenecen al autor y no quedan para la revista. Digamos, modalidades hay muchísimas, ¿sí? Porque eso tiene que ver entre un contrato entre el editor y el autor. Otro tema que tiene que estar claramente especificado es cuáles son las restricciones para la publicación. Hay revistas que son de acceso abierto, por lo tanto, simplemente con la aclaración de que el artículo puede ser duplicado, difundido, alcanza, otras no, otras revistas son pagas y por lo tanto para la publicación del artículo hay determinadas restricciones. Otro tema que tiene que estar claramente estipulado es el tema de la fecha de cierre, para que el autor pueda saber entre qué parámetros temporales debe moverse. No pueden faltar, por supuesto, los datos personales del autor. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las condiciones que impone Latindex para las publicaciones periódicas científicas. Pero algo que podemos adelantar es que además del nombre y apellido completo y de la dirección de mail del autor, es la adscripción o a qué entidad pertenece, ¿sí? El otro punto que sigue es la corrección de pruebas, ¿sí? Hay una primera corrección, muchas veces esa primera corrección se le devuelve al autor para que el autor verifique las correcciones que el editor le hizo o que le hizo alguno de los árbitros, ¿sí? Vuelve al autor, el autor realiza las correcciones y cree que son las más apropiadas. Ese original vuelve al editor corregido y así por ahí son segundas, terceras correcciones hasta la aprobación definitiva para que ese sea el texto que después pueda ser publicado. Bien. Seguimos avanzando. Seguimos, por supuesto, con la instrucción a los autores. Dice el párrafo: las normas para la presentación formal de revistas impresas establece que es necesario incluir instrucciones técnicas a los autores. En general, todas las revistas, ya sean impresas o en formato electrónico, incluyen en este momento instrucciones técnicas a los autores. Es decir, la forma de presentación de los artículos está absolutamente detallado, ¿sí? O sea, como dice el segundo párrafo, el contenido de estas instrucciones aparece detallado, bueno, en los anexos de la norma 215. Y esto es sumamente importante porque cada revista utiliza una presentación distinta, ¿sí? Una forma para la presentación de artículos distinta a la otra. Entonces, por eso las instrucciones para los autores tienen que estar claramente estipulado y tiene que ser de un acceso muy sencillo para los autores, para que los autores lleguen en no más de 3 clics a ver cuáles son las instrucciones, cómo se debe presentar el artículo y que no haya la más mínima duda. Es decir, tiene que ser una instrucción sumamente detallada. La norma ISO recomienda que la norma de referencias bibliográficas que se use sea la ISO 690 para las referencias bibliográficas impresas y la ISO 690/2 para las referencias bibliográficas electrónicas. Lo que les puedo decir es que en general la norma ISO, la 690 y la 690/2, no han tenido una gran aceptación. Sí se usan en muchas revistas, pero en general se usan mucho más, por ejemplo, las normas APA.
por poner otra norma que es de una aceptación mucho más universal. El procedimiento para presentar los originales, el compuscrito, deberá indicar la forma física de envío, si se le envía por CD-ROM, si se envía por correo electrónico, si se envía en línea, porque hay un formulario para poder poner allí el original del artículo. Deben estar precisados el tamaño de los textos y la estructura. ¿Qué formatos digitales son admitidos para texto o imágenes? ¿Sí? Es decir, si queremos insertar una imagen, ¿qué extensión va a tener? TIFF, JPG o distintas formas, ¿sí?, para insertar una imagen. Todo eso tiene que estar especificado. En cuanto a las imágenes, se exigirá que las imágenes sean de alta calidad. Pensemos también que cuanto más alta es la calidad de una imagen, mucho más espacio ocupa. Y esto no es un tema desdeñable ni un tema para no tenerlo en consideración, porque es sumamente importante entender que cuanto más alta es la calidad de la imagen que vamos a poner, o por ejemplo si tenemos que poner un video, porque el original así lo requiere, pensemos que la cantidad de espacio, ¿sí?, que tanto esa imagen o ese video o el contenido que vayamos a poner va a ocupar dentro de la revista, ¿sí? Entonces esto también hay que tenerlo presente. Lo que sí es clara la consigna es que las imágenes deben estar en archivos separados del texto, ¿sí? Después, el autor dará las especificaciones para que texto e imagen se ensamblen, ¿sí?, y queden ensamblados. Ya sea que la imagen esté en el medio del texto o ya sea que las imágenes queden al final del texto. Pero cuando uno entrega la información, texto o imagen, lo entrega por separado, ¿sí? Bueno, esto de que se solicitará que los artículos sean originales, después vamos a ver nuevamente, vamos a hablar de las pautas establecidas por Latindex. No son las únicas, pero son las que nosotros quisimos mostrarle a ustedes para que ustedes vean las exigencias que tienen, que se tienen para la presentación de originales, ¿sí? Y por último dice, se explicará el mecanismo de selección de originales y las pautas para corrección de pruebas. Es decir, en las instrucciones de autores también se va a explicar cuáles son el mecanismo que utiliza la revista para seleccionar los originales. Usa árbitros, ¿cuántos árbitros son? ¿Quiénes son los árbitros? Es decir, cuál es el origen de los árbitros que están en esa revista y qué pautas utilizan para corregir las pruebas, ¿sí? Esto es sumamente importante para que los autores no tengan ningún tipo de sorpresa ni se sientan sorprendidos en su buena fe al momento en que la revista entrega los originales a los árbitros para que estos hagan las correcciones pertinentes y acepten o rechacen la publicación de dicho artículo, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente slide. Bien, vamos a hablar ahora de la evaluación académica. Vamos a hablar del sistema referato. ¿Qué es el sistema referato? El sistema referato, como bien lo dice aquí este slide, es el proceso por el cual se evalúan los trabajos enviados a una publicación científica. Es decir, para evitar subjetividades varias, para evitar amiguismos, para que los artículos de la revista sean lo más sean aceptados en el proceso lo más transparente posible, se utilizan árbitros o juicios de pares. Es decir, de entre la comunidad científica especialista en la temática de la revista, se eligen a un grupo de personas, ¿sí?, que se supone que tienen conocimiento en la materia, para que trabajen como árbitros, ¿sí? Es decir, para que lean los artículos, evalúen los artículos y propongan, digamos,
modificaciones en caso de que sea necesario, rechace los artículos en caso de que crean que el artículo no merece la pena ser publicado, o que lo acepten porque creen que el artículo es lo suficientemente bueno, original y con aportes para la disciplina como para aceptarlo. Se llama referato, arbitraje, juicio de pares, etc. ¿Sí? El sistema es, digamos, en general cada artículo de publicación periódica que llega a una revista es evaluado por 3 referees o árbitros, ¿sí? Donde cada uno, el sistema funciona con un formato de lo que se conoce de doble ciego. ¿Qué significa esto? Significa que ni los árbitros saben quién es el autor del escrito que están corrigiendo, del artículo que están corrigiendo, ni el autor del artículo sabe quiénes son los árbitros que le van a corregir su artículo. Por eso, la revista no tiene 3 árbitros. La revista puede tener 10, 15, 20, 50 árbitros, y de entre todos esos árbitros se seleccionan 3, que el autor no sabe cuáles son los 3 seleccionados, y esos 3 árbitros que tienen que revisar el artículo no saben quién es el autor. Por eso se conoce como un sistema de doble ciego. ¿Qué se busca? Bueno, como dije antes, se busca transparencia, se busca objetividad, se busca que no haya influencias negativas o que no haya preferencias. Es decir, cuando no funcionaba el sistema de doble ciego y autores y referees se conocían mutuamente, podía haber problemas de celos, de envidias, de resentimientos, de cosas no dichas, de problemas del pasado que se reflejan en el momento. De esta manera todo eso se termina obviando, ¿sí? Al no conocer quién te corrige y al no saber quién es el autor, no hay forma de, digamos, de que todas estas cuestiones personales salgan a la luz y afecten la calidad de la corrección de los trabajos que se presentan. Los evaluadores o referees o árbitros pueden pertenecer al comité de publicación de la propia revista o pueden ser convocados, como muchas veces sucede, son convocados árbitros externos, ¿sí? Son convocados, perdón, les decía, son convocados árbitros externos, acá el sistema se cortó, discúlpenme, para que puedan hacer la evaluación, ¿sí? Claramente este sistema de referato apunta a elevar la calidad de la publicación de los trabajos de artículos, ¿sí? La ciencia crece por la calidad de los trabajos que se presentan, ¿sí? Es decir, cuando los árbitros reciben un artículo, y creo que esto lo anticipamos, tienen 3 caminos a seguir. Pueden aceptar el artículo sin ningún tipo de modificación, porque creen que el artículo es lo suficientemente original o relevante y está lo suficientemente bien escrito como para no hacerle ningún tipo de corrección, por lo tanto se lo acepta y se le da la conformidad al editor para que lo edite. Muchas veces lo que sucede es que los referees coinciden en aceptarlo, pero proponen cambios. Y acá, cuando proponen cambios, el autor, esos cambios se les presentan a los autores del artículo, y los autores del artículo tienen 2 caminos. O aceptan rehacer aquellas partes
que los evaluadores o que los árbitros le han propuesto modificar, ¿sí? Ese puede ser un camino. O el otro camino es retirar la publicación, es decir, no aceptar los cambios propuestos por los árbitros y por lo tanto retirar la publicación. La revista, digamos, ya sabe que no va a publicar ese artículo porque el articulista se niega a realizar los cambios propuestos por el comité evaluador y por lo tanto, bueno, quizás el autor del artículo buscará otra publicación para poder publicar su artículo sin cambios. El tercer camino que tienen los árbitros es rechazar el artículo, ya sea porque no es relevante, ya sea porque no es original, o por los motivos que el comité evaluador o cada uno de los evaluadores considere el motivo más adecuado para poder hacer este rechazo. ¿Sí? Déjenme comentarles que cuanto más importante y mayor prestigio tiene una revista científica, mayor es su número de rechazos de artículos. Es decir, a ver, para que se entienda, las dos revistas científicas más importantes del mundo son Science y Nature, ¿sí? Las dos se publican en inglés y son en las ciencias duras, las ciencias biológicas y naturales, las dos revistas más prestigiosas del mundo. ¿Por qué son prestigiosas? Por muchos motivos, pero uno de los motivos por los cuales son muy prestigiosas es porque tienen un altísimo nivel de rechazo de artículos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no cualquiera publica en esas revistas. Mejor dicho, son muy pocos los que acceden a publicar en esas revistas. Tienen tanto prestigio que aquellos que publican en esas revistas, en esas dos y en algunas otras que podemos decir que son muy pocas, generalmente terminan siendo candidatos a premios Nobel. Para que ustedes vean el grado de complejidad que implica poder publicar en esas revistas que tienen tanto prestigio, ¿sí? Es decir, por ahí se reciben miles de artículos, pero así como se reciben miles, se rechazan miles de artículos también. ¿Sí? Bueno, continuando con la metodología de evaluación, los manuscritos son recibidos por el editor de la revista, este se los envía a los árbitros sin el nombre del autor y sin su filiación, es decir, no se conoce el nombre del autor ni se conoce a qué universidad o academia pertenece, para evitar distorsiones, como dijimos antes, para evitar cualquier tipo de distorsión en la evaluación. Los editores reciben el informe de los árbitros y cuando informan al autor el dictamen, no detallan el nombre de los árbitros, ya lo dijimos, ¿sí? La revisión es de doble signo. Los evaluadores, como los autores, desconocen los demás participantes en la evaluación. Seguimos adelante. Vamos a referirnos ahora, una vez que hemos establecido cómo es el sistema de la evaluación por referato, vamos a hablar ahora un poco sobre no ya las revistas en sí, sino aquella forma particular de las revistas que son las revistas electrónicas. En primer lugar vamos a hablar de las ventajas de la revista electrónica. Bueno, un importantísimo ahorro en el costo de impresión y distribución. Al contrario de lo que sucede con las revistas en formato impreso, pueden incluir multimedia, es decir, pueden tener hipertextos, enlaces a otros sitios web, pueden incorporar audio, video, etc. Una revista electrónica tiene una altísima velocidad de publicación, tiene una accesibilidad altísima, esto quiere decir que tiene un gran aumento de audiencias. Si una revista impresa solamente podían leerla aquellos lectores que estuvieran suscritos a la revista o que pertenecían a la institución que estaba suscrito a la revista. Es decir que
la audiencia a la que llegaba el público destinatario de una revista impresa era comparativamente mucho más bajo que el público que puede acceder al artículo de una publicación periódica electrónica, ¿sí? Y la otra ventaja, que es muy, muy importante, es que en las revistas electrónicas uno puede hacer búsqueda y recuperación de información de la colección de los números anteriores, ¿sí? Es decir, en general todas las revistas electrónicas tienen un archivo y el lector de la revista, sobre todo si esa revista es de acceso abierto, tiene acceso al archivo. Por lo tanto, si yo estoy mirando el número 20, puedo ir al número 5, puedo ir al número 6, puedo ir al número 1 y tengo acceso a los números anteriores y puedo encontrar en los números anteriores información que me puede resultar útil para la lectura que estoy haciendo, ¿sí? O para el trabajo que estoy encarando. Las desventajas de una publicación periódica es que, bueno, tiene un bajo grado de ergonomía. ¿En qué sentido? Bueno, la información no la leo directamente. Si no tengo un artefacto, un instrumento tecnológico, una computadora, un teléfono celular, una tablet o cualquier otro aparato que me permita hacer una lectura, si no tengo conexión a internet, muchas veces es muy difícil que yo pueda acceder a ese artículo. Por lo tanto, la información de una revista electrónica siempre va a estar mediada por una máquina, ¿sí? Y además, bueno, obviamente no es transportable como es agarrar una revista de papel y llevármela bajo el brazo y leerla en la biblioteca, en una plaza, en la cama en mi casa, en un escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando. La calidad de una revista electrónica se mide a través de indicadores. Esos indicadores pueden agruparse en los siguientes apartados. Los aspectos formales los vamos a ver que tienen que ver con la normalización de una revista y de sus artículos. Vamos a verlo más adelante con un alto nivel de detalle, por eso no lo vemos ahora. En este mismo video, pero más adelante. Pero vamos a hablar de la adecuación de estas revistas al medio digital, y dentro de esa adecuación al medio digital vamos a hablar de la accesibilidad y usabilidad, de la ergonomía y de la conservación. Y por otro lado, el otro tema es el tema de la difusión y el impacto. ¿Cuáles son las acciones de difusión de una publicación periódica electrónica? ¿Cuáles son las medidas de impacto que recibe esa revista al ser leída? Bien, esto como una presentación de los temas que ahora vamos a desarrollar, cada uno de estos temas en los siguientes días. Con respecto al tema de la adecuación al medio digital. Cuando hablamos de accesibilidad y usabilidad, lo que estamos diciendo es, se mide la facilidad que tiene el usuario para acceder a los contenidos. ¿Sí? En general, esta facilidad que tiene el usuario para acceder a los contenidos se mide por medio de la cantidad de clics necesarios que tiene que hacer el usuario, que tiene que dar el usuario para llegar al contenido que está buscando. ¿Sí? El primer punto a mirar es el tema del formato. En función de las necesidades de la publicación periódica, ese formato puede ser HTML, y el HTML, que es un formato básico, lo que permite es una lectura en cualquier pantalla. Yo tengo una computadora vieja, nueva, chica, grande, cualquier pantalla lee formato HTML. Si en cambio el formato de lectura es un PDF, lo que me está garantizando es calidad de impresión. Además, el formato PDF puede ser paginado, no así el HTML, pero no todos los lectores, aunque ahora sí, y la mayoría sí, pero no todos los lectores, no todas las computadoras tienen bajado el programa de Adobe para poder leer los artículos en formato PDF. Aunque es el formato que en este momento más está, el formato EPUB y el PDF son los formatos que más se están imponiendo en los artículos de las publicaciones periódicas de las revistas electrónicas.
Respecto a la recuperación de la información, la revista debe ofrecer un sistema de recuperación de la información rápido y ágil. ¿Sí? Se valora también que la revista pueda recuperar la información a través de los metadatos, que son datos sobre datos. ¿Sí? El sistema de datos sobre datos, de metadatos más utilizado en este momento es el Dublin Core, creado por OCLC, y es un sistema que se ha estandarizado. Y acá claramente dice que brinda información sobre el contenido, sobre la propiedad intelectual, sobre la descripción, el formato y la identificación. Con respecto al tema de la navegación, debe ser sencilla, fácil de usar. La navegación debería ser compatible para personas con discapacidades, es decir, permitir a personas que tienen discapacidades poder navegar en las revistas sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Con las adaptaciones necesarias para las personas que tienen determinadas discapacidades. Y con respecto al tema de la periodicidad, si bien muchas revistas electrónicas imitan a las revistas impresas, no es necesario que en la periodicidad unas y otras utilicen los mismos criterios. ¿Sí? En general, la revista electrónica imita a la revista impresa, es decir, respeta una determinada periodicidad. Pero en las revistas electrónicas es un tema que no está zanjado, que no está, es una discusión que se sigue dando. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando. Con respecto al tema de la ergonomía, es decir, la ergonomía es la facilidad que la página web donde está contenida la revista electrónica tiene para su utilización. Esto tiene que ver con la legibilidad. Es una página legible, es una página sencilla de usar, es una página donde los contenidos se puede acceder rápidamente. ¿Cómo está diseñada? ¿Es un diseño atractivo? ¿Es un diseño aburrido? ¿Es un diseño complicado? Si tiene recursos adicionales, ¿se los puede usar correctamente? ¿Es intuitiva? Elaborar una página web de una publicación periódica no es algo sencillo. ¿Sí? Requiere de especialistas. ¿Sí? Porque se apunta a que la página web sea de fácil uso, que intuitivamente el lector pueda ir a los lugares donde está la información y pueda recuperarla fácilmente. Con respecto a la conservación de la información, bueno, lo que se propone es que las revistas eviten utilizar tecnología que tenga software propietario. ¿Qué quiere decir evitar tecnología que tenga software propietario? Bueno, significa que el software que utiliza la revista haya tenido que comprarlo, digamos, le pertenezca a otro, ¿sí? No le pertenezca al editor de la revista. ¿Por qué? Y bueno, porque si ese otro el día de mañana decide discontinuar el software sobre el cual está montada la revista, uno pierde todo el contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el código fuente del software no lo tiene el editor de la revista, sino que lo tiene el propietario del software. ¿Sí? Entonces, por eso se propone, se le pide a los editores de revistas que utilicen software de código abierto, ¿sí? Para que el software ese esté disponible para todos y entonces, si nadie es propietario del software, todos podemos utilizarlo, usar el código fuente, tener acceso al código fuente para poder hacer las modificaciones que querramos sin ningún tipo de inconveniente. Muchas veces sucede que las revistas desaparecen, pero los artículos quedan ubicables porque se publicaron en otra revista o en otro sitio web. Para que eso suceda y el artículo no se pierda, lo que se usa son identificadores digitales de los artículos. Y el identificador
digital más utilizado es el DOI, Digital Object Identifier, que es un código alfanumérico que identifica de forma inequívoca un recurso digital. El texto, el audio, el video, el software. No importa en qué página web está, tiene un código que permite rastrear ese artículo a través del uso del DOI. ¿Sí? El DOI no es como el ISSN que identifica la revista. No, el DOI identifica cada artículo publicado dentro de una revista. El DOI está comprometido con el artículo, no está comprometido con la revista, como pasa con el caso del ISSN, International Standard Serial Number. No, el DOI está directamente relacionado con los artículos, con cada uno de los artículos dentro de una revista. Bien, seguimos adelante. Con respecto al tema de la difusión y el impacto. La difusión son aquellas acciones de impulso y de atracción. ¿Qué queremos decir? Las acciones de impulso son cómo hacemos para hacer llegar la revista a la mayor y su contenido, por supuesto, a aquellos destinatarios a los cuales queremos hacerlo llegar. Porque son aquellos que van a ser nuestros lectores. ¿Sí? Para eso, la revista debe tener la posibilidad de ser indexada en bases de datos o directorios especializados para darse a conocer. Eso es las acciones de impulso, ¿sí? Impulsar la revista para darla a conocer. Pero también hay acciones de atracción. ¿Qué significa? Que la revista tenga la mayor visibilidad posible. Y una de las formas de que la revista tenga una gran atracción sea que aparezca en las primeras posiciones de los buscadores. ¿Sí? Que la página web de nuestra revista aparezca en las primeras posiciones de nuestros buscadores. Para tal fin es necesario darle un tratamiento cuidadoso a los metadatos y palabras claves y los enlaces con otras páginas web. ¿Sí? Estas son las acciones, sobre todo de impulso y de atracción, para que nuestras publicaciones periódicas y electrónicas sean difundidas de la mejor manera posible. Con respecto a las medidas de impacto, vamos a nombrarlas simplemente. Las estadísticas de uso de la revista, suscripciones, si es el modelo que elegimos, ¿sí? La visibilidad, que tiene que ver con el volumen de enlaces que la web recibe de otras páginas web. Y para la comunidad científica, otra cosa que funciona muy bien es el tema del factor de impacto. El factor de impacto es un número que está creado y publicado por la empresa Thomson, EC, y este es el indicador más aceptado por la comunidad científica para evaluar los contenidos de una publicación periódica. Ese factor de impacto es un coeficiente que surge de la división del número de artículos publicados durante 2 años en una revista por el número de citas que esta publicación ha recibido en el mismo periodo. ¿Sí? De ahí surge el coeficiente de Thomson. No nos vamos a detener en esto, simplemente se los dejo. Si lo quieren seguir profundizando el tema, pueden ir a las páginas correspondientes. ¿Sí? Vamos avanzando. Ahora sí, nos metemos de lleno en cuáles son las características que Latindex. Latindex es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, ¿sí? Del Caribe, España y Portugal. Latindex tiene 36 indicadores, ¿sí? Que vamos simplemente a nombrar uno por uno. Sobre qué es necesario que tenga una revista científica para poder incorporarse al sistema de Latindex. ¿Sí? Para que una revista científica sea aceptada dentro de este sistema regional de información en línea, tiene que cumplir con determinados
parámetros con una X cantidad de estos indicadores que ahora vamos a desglosar y a mencionar uno por uno. El primer indicador es la mención del cuerpo editorial. Es necesario mencionar la existencia de un consejo editorial. Una revista no se hace solamente con un editor, sino que tiene atrás un consejo editorial. Vale la pena aclarar, antes de seguir avanzando, que algunos de estos indicadores después se repiten, ¿sí? Pero bueno, yo simplemente vuelco los indicadores tal cual la Tindex lo presenta, no estoy haciendo ningún tipo de modificación. Por eso si se repite, no es, lo repite la Tindex, sino no es que lo repito yo. Porque tengo ganas o porque se me ocurre. El segundo tema está referido al tema del contenido. Por lo menos un 40% de los documentos publicados en las revistas electrónicas deberán ser artículos originales, o artículos técnicos, o comunicaciones en congresos, o cartas al director o artículos breves, o artículos de revisión y estados del arte. ¿Sí? ¿Sí? Pero los documentos deben ser artículos originales, que pueden adaptar alguna de estas formas. Ahora bien, lo que la Tindex dice es que la generación de contenidos tiene que ser continua. No es que pongo nuevos contenidos en la revista, en el fascículo número 1 del año 2020 y después no vuelvo a poner contenidos originales en todo el año. No, no, no. Los contenidos originales deben ser generados de forma permanente, no esporádica. El punto 4 o el indicador 4 tiene que ver con la identificación de los autores. Los trabajos deben estar firmados, ¿sí?, por los autores con nombre y apellido o seudónimo en caso de utilizar seudónimo. Pero deben estar, los autores deben poder ser identificados. Debe figurar en un lugar destacado a qué institución pertenece el editor de la revista. ¿Sí? Debe figurar también en un lugar destacado quién es el director o el responsable editorial de la revista, que no necesariamente tiene que ser el director, no tiene por qué ser el editor y viceversa. Debe mencionarse claramente cuál es la URL, la dirección web de la revista. La revista debe poseer un domicilio postal y debe tener visible también una dirección de correo electrónico. Seguimos avanzando. Esto lo dijimos antes, lo volvemos a repetir. En relación a la navegación y la funcionalidad. Contar con navegación estructural que permita con un máximo de 3 clics acceder a los artículos. A todos aquellos lugares que yo quiero ir dentro de una página web que contenga una revista electrónica, debería acceder a ese lugar donde yo quiero ir con no más de 3 clics. Esto habla de la funcionalidad, de la sencillez de navegación de una publicación periódica electrónica. La Tindex habla de la mención de periodicidad. Sobre el tema de la periodicidad ya hicimos la distinción entre la periodicidad en revistas impresas y electrónicas, ¿sí? Como la Tindex habla del tema de la periodicidad y no son los únicos que hablan del tema de la periodicidad, en esto las revistas electrónicas se imitan a las revistas impresas y también se proponen y se autoimponen una periodicidad. Por ejemplo, voy a nombrar un caso. Información, Cultura y Sociedad, que es la revista que publica el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Buenos Aires, tiene una periodicidad que respeta a rajatabla, que es 2 números por año. Un número lo publica antes del 30 de abril, el segundo número lo publica antes del 30 de noviembre. Y esa periodicidad se respeta siempre, porque si no se respeta, la Tindex saca a la revista del sistema. Entonces, por eso es tan importante respetar la periodicidad.
Con respecto al acceso a los contenidos, debe facilitarse, debe existir un sumario para que desde el sumario con un clic accedamos directamente a los artículos. Con respecto al, cuando acá habla de acceso histórico al contenido, está hablando de los números anteriores. ¿Y qué dice Latindex? Bueno, que esos números anteriores tienen que estar por lo menos los últimos 3 años de la revista. No todos, pero sí los últimos 3 años. Esto, vuelvo a decir, es muy importante. Para los que tienen una mirada retrospectiva respecto de los contenidos de la revista, es sumamente valioso que los contenidos estén disponibles, que los contenidos anteriores estén disponibles. El membrete bibliográfico al inicio del artículo que permite identificar la fuente de información. Califica positivamente, dice Latindex, que los miembros del Consejo Editorial estén nombrados. ¿Sí? ¿Quiénes forman el Consejo Editorial de la revista? Y que estén nombrados. Califica positivamente que esos miembros del Consejo Editorial se diga, se explicite a qué instituciones pertenecen. ¿Cuál es la afiliación institucional de los miembros del Consejo Editorial? Lo mismo pasa con los autores de los artículos. ¿A qué institución pertenecen los autores de los artículos? El punto siguiente, que es el punto 17, nos habla nos menciona algo que no en todas las revistas está, pero cada vez va apareciendo con más asiduidad, que es cuándo fue recibido el original y cuándo fue aceptado. ¿Y por qué son fechas distintas? Porque, bueno, entre la recepción y la aceptación de originales lo que hubo fue un proceso de revisión, que fue la revisión por pares, o el arbitraje, o el referato, etcétera, etcétera. Entonces, habla muy bien de la revista, cuánto tiempo tardan los árbitros en revisar los originales, corregirlos, devolverlos. Y por eso es que se habla aquí de que deben figurar las dos fechas, tanto la fecha de recepción de los originales como la fecha de aceptación final del original para que éste después termine siendo publicado. ¿Sí? Porque ustedes van a observar que muchas veces entre la aceptación del original, o sea, la aceptación definitiva, y la publicación del original por parte de la revista pasa un tiempo demasiado extenso. Entonces, que figuren las fechas de la recepción del original y de la aceptación del original, y que eso se pueda contrastar o confrontar con cuándo fue publicada la revista, ese artículo dentro de la revista, habla de la transparencia de la revista hacia sus lectores. Bien, seguimos adelante con el próximo slide. Por supuesto, la revista debe tener un ISSN, que en todos los casos será distinto al ISSN de la publicación impresa. ¿Sí? Cada vez que cambie el formato de la revista recibe un ISSN distinto, ¿sí? Diferente. La revista debe tener claramente mencionados sus objetivos, cuál es la cobertura temática y cuál es el público destinatario. Para que no accedan a la revista públicos que por ahí terminan no estando interesados por los contenidos de la revista. Por eso se habla claramente de que deben estar mencionados los objetivos, la cobertura temática y a qué público se destina. Debe estar mencionado el sistema de arbitraje, cuál es el procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar, es decir, cuántos árbitros, quiénes son los árbitros, cómo se los elige. Si los evaluadores no son del Consejo Editorial, sino que son externos, debe mencionarse que se recurre a evaluadores de los externos. Es preferible que el 50% de los trabajos publicados provengan de autores externos a la institución que publica la revista. Es decir, que si la revista la publica la UBA, el 50% de los trabajos publicados debe ser de autores externos a la UBA. ¿Sí? Para que no, para que no se presuponga preferencia. Lo mismo pasa con la apertura editorial. Al menos 2/3 partes del Consejo Editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. Es decir, que 2/3 partes del Consejo Editorial de la revista que pertenece a la UBA no deben pertenecer a la UBA. ¿Sí?
que la revista esté incluida en servicios de indexación, en servicios de resúmenes, en directorios o en base de datos, califica positivamente. ¿Sí? Es muy importante que no solamente esté la mención de la periodicidad, sino que además la revista cumpla, esto ya lo dijimos en el slide anterior, que la revista cumpla con la periodicidad que dice o que se propone tener, ¿sí? Para que sea confiable para los usuarios. O sea que si los usuarios saben que la revista sale cada 3 meses, sepan que, no sé, a fines de marzo, a fines de junio, a fines de septiembre, a fines de diciembre, la revista está en línea disponible. ¿Sí? Seguimos adelante con el próximo slide. Bueno, esto ya lo dijimos, el contenido original, el 40% de los artículos deben ser originales. Califica positivamente que las instrucciones de los autores, esto hemos hablado antes, pero también lo menciona Latindex, que las instrucciones a los autores sobre el envío de los originales esté dentro de la página web y esté visible y accesible para que los autores sepan a qué atenerse cuando envíen sus originales a las publicaciones. ¿Sí? Deben figurar, el siguiente punto es este, deben figurar las normas utilizadas para la confección y la elaboración de las referencias bibliográficas, si son las normas Chicago, si son las normas APA, si son las ISO 690, cuáles son las normas que se utilizan. ¿Sí? La exigencia de originalidad debe figurar en las instrucciones de los autores. ¿Sí? Es decir, yo le tengo que decir al autor que su artículo o el artículo que quiere presentar debe ser original. ¿Sí? Esto ya también lo hemos hablado. El resumen tiene que estar en el idioma original del artículo, pero el resumen además tiene que estar, califica positivamente si el resumen además de estar en el idioma original está en inglés. ¿Sí? Lo mismo sucede con las palabras claves. Debe estar en el idioma original, pero califica positivamente que las palabras claves estén también en un idioma distinto al idioma original, que debería ser el inglés. También la revista es valorada cuando tiene las metaetiquetas, cuando figura el Dublin Core en el código fuente. Se considera muy valioso que haya un buscador en la página web de la revista, por eso van a encontrar que en muchas revistas generalmente está Google, pero puede haber otro buscador, ¿sí? Y esto califica positivamente, porque de esa manera no hay que salir de la revista para buscar alguna información que esté fuera de ella, ¿sí? Sino que se accede al buscador, ¿sí? Y desde ahí se hace la búsqueda que uno considera necesaria. Y por supuesto, todos aquellos servicios que la revista ofrezca, como pueden ser alertas, enlaces hipertextuales o foros, ¿sí? Que permitan ir desde la revista, sin salir de la revista, a enlaces a otros sitios de interés, que esos enlaces funcionen correctamente, eso también califica positivamente para la revista. Estos son los 36 puntos de Latindex. ¿Sí?